Mi nombre es Carmen Rojas. Serví 12 años en el Ejército del Aire de España, completé 2 misiones en el extranjero y fui responsable de operaciones mecánicas en aeronaves que la mayoría de los civiles no reconocerían. Nada de eso importó el día que me senté en el juzgado y vi a mi padre levantarse, mirar directamente a la jueza y llamarme un fracaso. La sala del juzgado estaba fría, con esa extraña sensación hueca que solo los edificios gubernamentales logran transmitir. Tenía las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa frente a mí, mis uñas clavándose en la piel suave entre mis dedos, pero no me moví. Frente a mí se sentaban mi exmarido Miguel y su abogado, ambos vestidos para impresionar, ambos disfrutando claramente el momento demasiado. Lo que más recuerdo es el sonido de la voz de mi padre, Antonio, calmada, mesurada y completamente desprovista de duda. Le dijo a la jueza, ella no estaba en condiciones de criar a su propio hijo. Dijo que nunca había tenido un trabajo estable, que se movía por todo el país persiguiendo fantasías militares en lugar de construir una vida real. Sentí las palabras caer como piedras en mi pecho. Cada una más pesada que la anterior. Ni siquiera podía mirarlo. El hombre que solía animar desde las gradas durante mis competiciones de atletismo en el instituto ahora estaba a pocos metros, destrozando mi credibilidad. Sus ojos nunca encontraron los míos. Quizás eso fue más fácil para él. O quizás decía cada palabra en serio y simplemente no le importaba. Noté cómo estaba dividida la galería. El lado de mi exmarido estaba lleno. Sus padres, su hermana e incluso compañeros de trabajo, todos asintiendo con el testimonio de mi padre como si lo hubieran ensayado. Mi lado estaba mayormente vacío. Una amiga de la base, mi antigua vecina, nadie de mi familia, ni siquiera mi hermano menor, que solía decir que yo era su heroína. La jueza le preguntó a mi padre si creía que yo proporcionaba un hogar estable. Negó con la cabeza y dijo que ni siquiera sabía dónde vivía la mitad del tiempo. Dijo que yo trabajaba en talleres o en obras, que nunca tenía ingresos reales, que su nieto merecía algo mejor. Habló como si yo fuera una extraña, como si no hubiera pasado cada momento que pude con mi hijo, escribiéndole cartas desde las bases, haciendo videollamadas desde las literas, conduciendo 6 horas solo para arroparlo. Mantuve mi respiración constante, pero por dentro me estaba desmoronando. No por lo que dijo, sino porque en el fondo sabía que esto no era solo su opinión. Era una conclusión a la que había llegado hacía años y nunca se había molestado en reconsiderar. Yo era la hija que se fue. La hija que no apareció en Nochebuena porque estaba trabajando en una pista de aterrizaje en un desierto. La hija que nunca llamaba lo suficiente, que guardaba demasiados secretos, que no usaba tacones ni maquillaje ni vivía en los barrios residenciales. Había pasado toda una vida tratando de no decepcionarlo. Pero en ese momento me di cuenta de que nunca importó. Su versión de una buena madre no incluía a alguien que usaba botas de combate y arreglaba motores para ganarse la vida. Y no importaba lo que hiciera, nunca encajaría en la caja que él había construido para mí. Cuando la jueza preguntó si quería responder, simplemente dije, todavía no. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que la verdad era más fuerte que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Y era hora de que todos la escucharan. Solo que todavía no. No hasta que estuviera lista para mostrarles quién era realmente. Antes de estar en un juzgado defendiendo mi derecho a ser madre, era solo una chica que amaba los motores. Podía desmontar una moto de cross antes de cumplir los 15 años. Mientras otros niños soñaban con el baile de fin de curso y los partidos de fútbol, yo soñaba con manuales de vuelo y combustible para aviones. Después del instituto conseguí un trabajo en un taller mecánico local, y luego obtuve mi título de ingeniería mecánica a través de clases nocturnas. Nadie en mi familia se lo tomó en serio. Lo llamaron una fase. Cuando le dije a mi padre que me había unido al Ejército del Aire, se rió y dijo que no duraría 6 meses con el calor. Esos 6 meses se convirtieron en 12 años. Me convertí en oficial de operaciones técnicas. Mi especialidad era sistemas de aeronaves y mantenimiento de campo en condiciones de combate. Eso es solo una forma elegante de decir que mantuve los aviones en el cielo cuando más importaba. Hubo días en que mis manos sangraban, mis botas estaban empapadas y no había visto una cama en más de 30 horas. Pero nunca me rendí porque creía que lo que estaba haciendo importaba. Algunas misiones de las que no puedo hablar.
No porque quiera guardar secretos, sino porque firmé documentos jurando que no lo haría. Hubo despliegues de los que ni siquiera le conté a mi familia. A veces estaba en Europa, a veces en Oriente Medio. Algunas veces estaba a solo 10 kilómetros de casa pero no podía decir una palabra. Enviaba postales desde direcciones genéricas. Sonreía en fotos de vacaciones que se habían tomado en la base meses antes. Veía a mi hijo soplar las velas de cumpleaños a través de la pantalla de un teléfono, susurrando «Feliz cumpleaños» en habitaciones de hotel que no podía describir. Cada vez que me iba, le decía que tenía trabajo. Él nunca preguntaba mucho más que eso. Y yo estaba agradecida. Quería que tuviera una infancia normal, que fuera al colegio, hiciera amigos y jugara al fútbol sin que alguien le recordara que su madre podría estar al otro lado del mundo esquivando tormentas de arena o durmiendo en un búnker. Nunca quise que llevara el peso de mi uniforme. En casa, mantenía las cosas sencillas. Vivía en un dúplex de 2 habitaciones cerca de la base. Conducía una camioneta que había reconstruido yo misma y le preparaba la merienda todas las noches antes de acostarse. No era llamativa. No era ruidosa. No andaba presumiendo de rango o medallas. Y quizás ese fue mi error. Porque cuando la gente no ve el panorama completo, llena los espacios en blanco con lo que les hace sentir mejor. Para mi exmarido Miguel, yo era una mujer que desaparecía durante largos periodos y volvía a casa demasiado cansada para hablar. Para mi padre, Antonio, yo era la hija que nunca siguió el plan, que vestía de faena en lugar de vestidos, que nunca pidió su aprobación. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Pensé que el silencio era fortaleza. Pero ahora veo que al mantenerme callada, le di a todos los demás el poder de definir mi historia por mí. Aún así, no me arrepiento del sacrificio. No me arrepiento de las noches que dormí en el suelo o de las mañanas que me levanté antes del amanecer solo para hacer una videollamada a mi hijo antes de ir al colegio. No me arrepiento de haberme perdido cumpleaños o aniversarios si eso significaba asegurar que un piloto volviera a casa con vida, porque ese es el trabajo que elegí, y lo hice con todo lo que tenía. La gente habla mucho de lo que significa servir. Creen que se trata de uniformes, saludos y marchar en línea recta. Pero para mí se trataba de asegurarme de que, sin importar lo lejos que fuera, las personas a las que amaba pudieran dormir un poco más seguras, incluso si nunca supieran lo que estaba haciendo, incluso si nunca me dieran las gracias. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera explicado más. Si me hubiera esforzado más para que lo vieran. Pero cuando estás en el fragor del deber, las explicaciones parecen lujos que no puedes permitirte. Simplemente sigues adelante. Simplemente sigues trabajando. Bajas la cabeza y esperas que un día la verdad hable por sí misma. Ese día estaba llegando. Solo que no sabía cuán ruidosa sería la verdad cuando finalmente llegara. La sala del juzgado estaba demasiado silenciosa. Cada palabra que mi padre pronunció resonó en el silencio. Cada una de ellas desmoronando la versión de mí que había construido a través de años de sacrificio. Dijo que yo era impredecible, que me movía demasiado, que era reservada sobre lo que hacía en el trabajo y que nunca tenía nada que mostrar por ello. Le dijo a la jueza que nadie en la familia sabía realmente dónde vivía. Mi coche tenía 10 años y a veces necesitaba un empujón para arrancar, que apenas me las arreglaba, tratando de criar a un hijo con sobras y excusas. Miré fijamente hacia adelante. Mis manos seguían cruzadas en mi regazo. Mi pulso era constante, pero mi estómago se sentía como una piedra. La jueza mantuvo un rostro neutral, asintiendo ocasionalmente, pero sin ofrecer ninguna pista de juicio. Era buena en eso. Frente a mí mi exmarido estaba sentado con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia tirando de las comisuras de su boca. Su abogado se levantó y repitió todo con más dureza. Afirmaron que yo era incapaz de proporcionar un hogar estable. Dijeron, vivía como una nómada. Que mantenía a mi hijo en viviendas temporales sin consistencia, sin red de seguridad, sin futuro. Dijeron que mi historial laboral no estaba claro, que no ofrecía transparencia financiera, que tenía algo que ocultar. No me inmuté. Ya había oído este argumento antes, solo que no en un juzgado, en cenas, durante fiestas de cumpleaños, en las pequeñas preguntas incisivas que la gente hace cuando cree que ya sabe la respuesta. ¿Por qué te mudas tanto? ¿Por qué nunca hablas de tu trabajo?
¿Por qué siempre estás cansada? No lo entendieron porque nunca quisieron. No querían la verdad. Querían una narrativa que se ajustara a su comodidad, una que me pintara como inestable y extraña. Les había dado espacio y en ese espacio, habían escrito una versión de mí que no existía. Mi padre terminó su declaración diciendo que amaba a su nieto demasiado como para permanecer en silencio. Creía que ponerlo con su padre era la única opción responsable. Sus palabras se sintieron definitivas, como un clavo martillado en la madera. La sala volvió a quedar en silencio. La jueza se volvió hacia mí y me preguntó si quería responder. Dije, todavía no. Hubo un cambio silencioso apenas perceptible, pero lo sentí. La sala no solo estaba escuchando. Estaba esperando. Mi silencio no era debilidad. Era una intención. No había terminado de dejarles hablar. Quería que continuaran, que llevaran sus suposiciones tan lejos como pudieran, porque una vez que saliera la verdad, se tragaría todo lo que creían saber. La jueza volvió a preguntar si tenía algo que decir en respuesta a las acusaciones. Me puse de pie lentamente alisándome la parte delantera de mi chaqueta y asentí. Sí, señoría. Me gustaría llamar a un testigo. Esa simple frase cambió toda la energía de la sala. Mi padre parecía confundido. Mi exmarido se inclinó hacia su abogado, susurrándole algo rápido y cortante. El abogado se puso de pie, objetando con el argumento de que no se habían revelado testigos. Expliqué con calma que el testigo acababa de estar disponible esta mañana. La jueza asintió en silencio y me dijo que procediera. Me giré hacia las puertas de la sala y caminé para abrirlas yo misma. El alguacil me miró perplejo y luego rápidamente se hizo a un lado. Cuando la puerta se abrió, la sala contuvo la respiración. Un hombre alto con el uniforme de gala del Ejército del Aire entró. Las estrellas plateadas brillaban en cada hombro. Su postura era recta, su presencia imponente. E incluso antes de que hablara, todas las personas en esa sala supieron que estaban mirando a alguien importante. Se escucharon jadeos en la galería. No miré hacia atrás para ver sus caras, pero sentí el cambio. El silencio ahora era pesado y reverente, no tenso. El general caminó hacia el frente de la sala, sus botas aterrizando suavemente pero con un peso inconfundible. Se presentó ante la jueza con la precisión formal de un oficial militar de carrera, general de división Ricardo Torres, Ejército del Aire de España, comandante de operaciones técnicas y respuesta especial. Había volado desde Madrid al amanecer. No había estado segura de que llegaría, pero lo había hecho. Y eso lo cambió todo. Miré a mi padre. Su expresión era inexpresiva pero no neutral, más bien como si su mente estuviera tratando de ponerse al día con algo que nunca había considerado posible. Mi exmarido parecía pálido. Su abogado ya estaba hojeando papeles, esforzándose por entender lo que estaba pasando. El general estaba allí para hablar de mí. Y de repente nadie en esa sala tenía la menor idea de quién era yo realmente. Pero estaban a punto de descubrirlo. El general tomó su lugar en el estrado de los testigos, su voz firme y autoritaria. Cuando se le pidió que me identificara para el registro, no dudó. Me llamó capitana Carmen Rojas, oficial jefa de operaciones de sistemas de la 82ª División Aérea Táctica, con 12 años de servicio activo y una clasificación de seguridad 2 niveles por encima de ultrasecreta. Continuó explicando que yo era responsable de supervisar el mantenimiento y la preparación para el combate de aeronaves de alto valor durante múltiples despliegues en el extranjero, que había liderado equipos de 30 o más personas en condiciones de alto estrés. Me habían otorgado 2 medallas de encomio por excelencia en liderazgo técnico y una medalla al servicio meritorio por decisiones que salvaron vidas durante una emergencia clasificada en el campo. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en él. Continuó explicando que poseía un título en Ingeniería Aeroespacial, que me había graduado la primera de mi promoción en la Escuela de Formación de Oficiales y que me habían propuesto para un ascenso anticipado 2 veces. Me describió como una de las oficiales más capaces, disciplinadas y respetadas con las que había trabajado en más de 3 décadas de servicio. Luego vinieron los números. Ganaba 112.000 euros al año de salario base, más vivienda, bonificaciones y beneficios militares completos. Vivía en un dúplex propiedad del gobierno cerca de la base con guardería subvencionada,
cobertura médica completa para mi hijo y una pensión garantizada. Yo apenas me las arreglaba. Yo era estructurada, segura y autosuficiente. Presentó cartas de mi oficial al mando, de mi jefe de escuadrón y de un consejero militar que me había evaluado después de mi último despliegue. Todos ellos confirmaron lo mismo, que yo era estable, responsable y profundamente comprometida con mi papel tanto de oficial como de madre. La jueza revisó cada documento en silencio. Los ojos de mi padre estaban clavados en la mesa. Mi exmarido no levantó la vista. Su abogado dejó de escribir por completo. Cuando el general terminó, me miró directamente a mí. No con lástima, no con asombro, solo con el tipo de respeto que no se gana con un puesto de trabajo, sino con años de presentarse, hacer el trabajo y nunca ceder bajo presión. Me habían llamado inestable. Me habían llamado reservada. Me habían llamado incapaz. Pero ahora no tenían más palabras. Estaba en esa sala rodeada de personas que creían conocerme y me di cuenta de que nunca lo habían intentado realmente. Durante años les dejé creer que apenas me las arreglaba. Les dejé rellenar los huecos porque pensé que así era más seguro. Nunca le conté a mi padre los detalles de mi trabajo porque sabía que no lo entendería. Ni los vuelos nocturnos, ni las llamadas clasificadas, ni la responsabilidad de saber que tus decisiones pueden repercutir en misiones enteras. Él siempre quiso algo fácil de reconocer, un título que pudiera mencionar en la iglesia, algo sencillo de lo que estar orgulloso. Pero yo no elegí lo sencillo. No se lo conté a mi exmarido porque él nunca preguntó. Ni una sola vez en nuestros 6 años juntos mostró un interés real en lo que hacía cuando salía de casa con uniforme. Él veía la fatiga a los viajes, la distancia, y lo usaba como prueba de que yo era distante. Nunca consideró que estaba protegiendo vidas mientras intentaba mantener la mía unida. No compartí la verdad con nadie porque la verdad tenía un coste. Significaba exponer a mi hijo a un mundo que él no eligió. Un mundo donde la gente hace preguntas que no puedes responder. Donde un error de juicio puede convertirse en un titular. Donde los niños son etiquetados como niños de militares antes de saber atarse los zapatos. Quería que mi hijo fuera solo un niño. Que jugara en el jardín, que trajera a casa rodillas raspadas y proyectos de arte desordenados, no formularios de autorización de seguridad o tarjetas de identificación militar. Quería que me amara por quien era en casa, no por lo que vestía en el trabajo, pero mantener esa línea tan firme significaba que otros la llenaban de mentiras. Asumieron que era reservada porque tenía algo que ocultar, que estaba callada porque me avergonzaba. No era ninguna de las dos cosas. Lo que más dolió no fue su juicio. Fue la rapidez con la que lo emitieron sin siquiera preguntarme quién era yo realmente. Les di espacio para que se preocuparan y ellos lo llenaron de dudas. Eso no es solo decepcionante, es una traición. Me quedé allí sabiendo que había pasado toda mi vida tratando de hacer lo correcto. No a la perfección, no sin errores, pero siempre con mi hijo en el centro de cada decisión. Y al final, todo lo que quería era que las personas más cercanas a mí vieran la fuerza en ese silencio. Que no lo confundieran con debilidad. Cuando el general bajó me acerqué al estrado y le entregué a la secretaria una carpeta cuidadosamente organizada. Dentro estaban mis registros financieros, evaluaciones militares, documentos de vivienda y un informe de custodia preparado por un psicólogo infantil con licencia. Cada página respaldaba lo que había vivido durante años en silencio. El informe del psicólogo confirmó lo que ya sabía, que mi hijo y yo compartíamos un fuerte vínculo emocional, que él prosperaba bajo mi cuidado. No había indicadores de inestabilidad, negligencia o algo cercano a las acusaciones lanzadas contra mí. La jueza se tomó su tiempo para revisar todo. La sala permaneció en silencio, no por respeto, sino porque a nadie le quedaba nada que decir. Los hechos hablaban por sí solos. Cuando habló su voz era tranquila, pero resuelta. Me concedió la custodia física total de mi hijo con efecto inmediato. Mi exmarido recibiría visitas supervisadas hasta que completara las clases para padres y se sometiera a una evaluación de seguimiento. También emitió una advertencia. Futuras disputas de custodia excluirían la aportación de familiares extendidos que hubieran demostrado una voluntad de proporcionar testimonios engañosos o prejuiciosos. Fue tanto una reprimenda como un fallo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí.
No alegría, no triunfo, solo una liberación profunda y constante, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente recordara cómo exhalar. Esto no se trataba de ganar. Se trataba de ser vista, ser escuchada y sobre todo, ser nuevamente confiada. No solo como soldado, no solo como técnica, sino como una madre que nunca dejó de presentarse. Al darme la vuelta para recoger mis cosas, vi a mi hijo de pie junto a la puerta. Su rostro estaba abierto, curioso, un poco orgulloso. No entendía cada palabra que se había dicho, pero sabía lo suficiente. Sabía que había luchado por él y sabía que había ganado. Después de que la sala se vació, ambos intentaron acercarse a mí. Mi padre estaba allí torpemente moviéndose de un pie a otro, su boca abriéndose como si quisiera explicarlo todo. Mi exmarido lo siguió más silencioso de lo habitual, sin rastro de suficiencia en sus ojos. Cada uno ofreció alguna versión de arrepentimiento. Palabras que sonaban a disculpas, pero que llegaban demasiado tarde. No respondí. No porque quisiera castigarlos, no porque me aferrara a la ira, sino porque algunas heridas no se cierran con palabras. Algunas traiciones calan tan hondo que incluso el perdón parece dejar ir algo demasiado honesto para abandonar. Había pasado años dándoles oportunidades para conocerme. Respondí a sus llamadas. Los visité durante mis permisos. No pedí nada más que curiosidad y respeto. No me dieron ninguna de las dos cosas. Y luego se presentaron en un juzgado e intentaron quitarme a mi hijo basándose en una versión de mí que nunca se molestaron en entender. Así que no respondí. No les di la satisfacción de mi dolor ni el consuelo de mi perdón. Lo que les di fue silencio. Y por una vez finalmente lo escucharon. Mi hijo caminó a mi lado esa tarde, su pequeña mano en la mía. Me miró y me preguntó si todo iba a estar bien ahora. Le dije que sí, no porque creyera que todo sería perfecto, sino porque sabía que lo enfrentaríamos juntos sin secretos ni vergüenza. Ahora les dice a la gente que su mamá arregla aviones y gana batallas judiciales. Lo dice con orgullo, no porque sea una soldado, sino porque se mantuvo firme cuando importaba. Y nunca dejó que nadie la definiera excepto ella misma. Durante mucho tiempo pensé que guardar silencio era lo mismo que ser humilde. Creía que ocultar mi luz de alguna manera me hacía más fácil de amar. Pero he aprendido que atenuarte no hace que nadie más brille más. Ahora me presento por completo. Hablo con claridad. Dejo que mi hijo vea cada parte de quién soy. No solo la madre que le prepara el almuerzo, sino la mujer que construye motores, lidera misiones y se mantiene firme cuando cuenta. Porque la luz nunca estuvo destinada a ser escondida. Estaba destinada a guiar.